¿Qué tal? Bienvenidos a todos, yo soy Tato Valderrama y te doy la bienvenida a este podcast que le hemos puesto un título, Advertencia. A veces lo cambio y le pongo Resiliencia. Yo creo que el título es lo de menos, lo importante es el contenido, lo importante es lo que se aprende durante las experiencias de vida que hemos tenido en estos micrófonos. Y sin más preámbulos, hace tiempo conocí a una mujer, de esas mujeres, ya sabes de cuáles, ¿no? De esas mujeres fuertes que no se quedan de brazos cruzados y que en lugar de estar contemplando la tristeza, la depresión, el sufrimiento y el dolor en su cama, en su habitación, pues han tratado de no solamente aprender a vivir con este dolor, sino estar haciendo todo lo posible para aligerar la carga emocional de otras familias. Y eso, la verdad, no cualquiera. Es por eso que te doy la bienvenida, Blanca, a este espacio. Estoy bien contento de que estés acá. No, muchas gracias a ti, Tato, por esta invitación. La verdad, siempre estoy aquí viéndote también en las redes y la verdad es un placer para mí estar aquí contigo. Sí, fíjate, me estaba acordando hace ya algún tiempo cuando andabas preparando todo tu proceso. Ya lo traías medio armado, ¿no? Querías constituirte y estuvimos algunas pláticas por aquí. Me platicaste el deseo que tenías de ayudar familias carcelarias, familias que tenían a sus hijos presos, familias que tenían a sus hijos en procesos de recuperación. Y yo me acuerdo que dije, pues tú eres la indicada, ¿no? Tú eres la indicada que has pasado por estos procesos. No sé si por ahí estuviste en un curso, un libro mío, leíste. Dije, bueno, lo que le pueda aportar, dije, pues qué bueno, ¿verdad? De hecho, Tato, quiero que sepas que fue el primer curso sobre adicciones que yo tomé, fue el tuyo. Ándale, Recuerdo que fue en febrero, el último que hiciste antes de pandemia. Fíjate, No sé si lo recuerdas. El último presencial. Sí, el último presencial. Órale. Que fue en el mes de, no recuerdo si fue enero o febrero del 2020. Mira, no, ni yo me acuerdo. No, pues es que fue el primero mío, ¿no? Híjole. Entonces yo recuerdo que me acerqué a ti, pero obviamente estaba apenas pasando por el proceso, la situación que me trajo, que me tiene aquí en este momento, y me decías, pues yo era un paño de lágrimas, ¿no? No me podían tocar ni decirme nada porque ya me soltaba llorando y yo creo que te diste cuenta y me dijiste, vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo. Y fue así como yo quise involucrarme más acerca del tema de las adicciones, porque en ese curso compré tu libro, lo recuerdo, de Ladrón. Entonces, obviamente me lo chuté, pero que sí rápido. Y ahí fue cuando inicia mi proceso para la reeducación acerca de las adicciones. Wow, me llena de motivación que me digas eso, que pude contribuir un poquito, ¿no? En tu activismo. Qué padre cómo uno se va reproduciendo. Así ¿sí? es. Oye, Blanca, entonces a partir de ahí dijiste, tengo que hacer algo en el tema. No me puedo quedar de brazos cruzados. ¿Cómo te has sentido desde que iniciaste a hacer un servicio por otras personas en comparación de la Blanca que solamente cultivaba el dolor, lo abrazaba y ahora pues lo pones a trabajar? Jamás me imaginé lo que he estado logrando actualmente. Nunca fue el sentarme y decir voy a hacer esto, voy a hacer... No, hasta hoy estoy organizándome porque gracias a Dios he llegado a muchas familias, pero nunca fue mi propósito en un inicio de decir, voy a ayudar. No, se fue dando, Tato. Fue, aquí sí yo puedo decir, es la providencia de Dios quien me trajo hasta aquí. Ha sido Dios quien la verdad me ha llevado a cultivar también la empatía hacia las demás personas. Ahora que estás, disculpa que te interrumpe, ahora que estás en contacto con tantas mamás, tantos papás, ¿qué siente diariamente una mamá que tiene un hijo drogadicto? ¿Qué siente una mamá que tiene una persona en adicción? Si la mamá o el papá o el familiar no entiende la problemática de la adicción, no entiende la adicción como una enfermedad, se está destruyendo día con día.
se está acabando día con día. Es una persona que no duerme, que no come, que no tiene sueños, que no tiene vida. Si no estás atendiendo el conocimiento acerca de las adicciones. Pero si empiezas a atender un poquito, yo no digo que seamos a lo mejor como tú o como yo, activismos, no, pero si empiezas poco a poco a cultivarte un poquito, a leer acerca de la adicción, vamos a poder comprender muchísimas cosas y vamos a poder tener una vida en paz, porque se puede, Tato, se puede estar tranquilo aún con el problema no resuelto. Wow, ¿cómo es eso? ¿Cuál sería el primero? Pues nos los platicaste, ¿no? Aprender de este problema que tiene nuestro familiar querido. Y reitero el tema del familiar porque si fuera otra persona a lo mejor no pega igual, ¿no? No duele igual, pero como es alguien que amamos tanto, obviamente impacta en nuestra vida. ¿Y cuál sería el segundo paso una vez que ya estoy adiestrándome o conociendo un poquito esto que le está robando la felicidad y la estabilidad a mi hijo? Que en tu proceso, Blanca, una vez que aprendiste el tema, ¿qué siguió después de ahí? Mira, en realidad el primer paso para mí, Blanca, fue la comunicación con Dios. Indiscutiblemente, Tato. O sea, si yo no hubiera sido una persona de fe, creo que tampoco me hubiera cultivado, la verdad. Yo estuve en un proceso... tuve muchos pensamientos suicidas a raíz de la problemática de mi hijo. ¿Pensamientos suicidas por la culpa? ¿Porque te sentías...? Porque yo pensaba que yo no iba a poder resistir la adicción de mi hijo. Porque yo decía, yo no lo voy a poder resistir, yo no quiero verlo de indigente, yo no quiero verlo en la cárcel, yo no quiero que lo maten, yo no voy a poder resistir ese dolor. De una manera mejor me voy, egoísta. Me voy antes de... Sí, antes de hacer nada, ¿verdad? O antes de que hace lo que viene, sí, mejor me voy, lo que puede suceder. Así órale. Es. Entonces yo decía, pero eso duró meses. De repente llegaban esos pensamientos, ¿no? Pero yo, siendo una mujer de fe, porque siempre lo he sido, tengo muchísimos años trabajando, sirviendo en mi comunidad junto con mi esposo, somos una familia de fe. Entonces, gracias a Dios, llegó esa luz cuando yo ya tenía semanas ya pensando en eso. Híjole. Ya se me hizo ya muy constante. Y en eso que se me hacía muy constante y ya de diario, yo dije, llegó un momento, recuerdo muy bien, estaba en mi cuarto porque yo ya no salía de mi cuarto, yo ya no salía a ninguna parte. ¿Estabas en depresión? Ya estaba en depresión, ajá, pero yo no me daba cuenta. Entonces, yo recuerdo que abrí la ventana de la recámara y me quedé viendo el cielo nada más. Y ahí, no sé, dije, estoy mal. Yo no debo de tener estos pensamientos. Perdón, Señor, perdón. Bajé, recuerdo, estaba mi esposo en el comedor, yo llorando, le dije, necesito ayuda, estoy mal. Y mi esposo me dijo, hace mucho tiempo que yo te veo que estás mal. Wow. Hoy entiendo y comprendo cómo es que uno como familiar está esperando eso, Tato. Que llegue el familiar y te diga, necesito ayuda. ¿Por qué el familiar no lo hace? Yo lo hice. ¿Por qué tú como familia no vas y pides ayuda? Antes de que tu familiar lo haga, hazlo tú. Y muchas veces también pasa, Blanca, que cuando uno les pregunta, ya sea al papá o a la mamá del hijo dependiente, sale el cuerpo espín, ¿verdad? Muchas veces, oye, ¿quieres que te ayude? Necesitas, no necesito nada, no. Casi como cuando le preguntas al adicto que si quiere ayuda, no, ¿por qué? Si yo no ocupo. Están viviendo la misma adicción y muchas veces está la misma resistencia, ¿verdad? Y me pasó, por eso me dijo mi esposo, hace mucho tiempo que yo veo que estás mal. Después, en ese momento le hablé al médico, apartecita, a los 3 días me consultó. Sí, obviamente tenía una depresión severa diagnosticada. Tuve que, me medicó
con medicamentos, con Claro. terapias, con grupos de mutua ayuda. O sea, todo lo que me dijo el doctor, Tato, todo lo hice al pie de la letra porque yo no quería seguir así. La psicología dice que cuando llegan ese tipo de pensamientos hay que hacerle caso a esos pensamientos, no en el sentido de hacerle caso la acción, sino no es normal que yo esté pensando en quitarme la vida, en afectarme a mí o en afectar a otra persona y hiciste, o sea, lo correcto, pues de, oye, esto no está correcto y voy a compartirlo con una persona porque sí necesito ayuda. ¿Cuánta gente hay que les hace una casa a esos pensamientos y después el pensamiento se convierte en un sentimiento y el sentimiento se transporta a un comportamiento? Y híjola, ¿no? O sea, qué difícil esa situación. Sí, porque yo ahora, ya después, yo le preguntaba a mi esposo, y qué gacho, porque no me decías nada, pues, ¿no? Si tú hacía mucho tiempo que estabas viendo esto en mí, ¿Y ¿por qué no me decías nada? Le ¿Y qué te dije yo. respondió el Raúl? Te lo dije muchas veces y te Pero no lo enojabas. querías oír, claro. No lo aceptabas. Entonces ya me quedé, híjole. Eso fue el punto número 1, Tato. O sea, el estar yo, ser una persona de fe, poner todo en manos de Dios primero, porque el estudiar después, el prepararme y eso, yo no lo hubiera podido hacer si hubiera estado como estaba. Sí, el primer paso. Es que incluso me quiero estacionar más ahí porque la negación, muchas veces negamos porque no estamos preparados para enfrentar la realidad. Y la negación nos permite ganar un poco de tiempo para prepararme. Porque si lo acepto, pues tengo que actuar. Y no quiero actuar o no estoy preparado para actuar. Entonces muchas veces la negación es, déjame así como estoy porque no estoy preparado todavía para hacer lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo pasan ese tipo de cosas en las familias que provenimos de un lugar donde hubo pues un fenómeno de esta naturaleza? Qué interesante. Y disculpa que te robe un poquito de tiempo, pero se me viene algo a la cabeza. Hay un concepto por ahí, la gente dice, tú eres tus pensamientos, dice, ¿no? Pero yo me he atrevido a analizar eso y la verdad es que no somos nuestros pensamientos. Diariamente dice la ciencia que pasan 60,000 pensamientos por nuestra mente y el 80% de esos son negativos. Entonces, más bien, los pensamientos no los puedes evitar, más cuando tienes un hijo en una adicción. Pues la mayoría de tus pensamientos, ¿qué van a ser? Preocupación, culpa, vergüenza, inferioridad, todo lo que tenga que ver con algo que tenga que ver con la lamentación. Pero uno sí puede decidir en qué se va a estacionar para pensar, porque eso sí lo va a definir. Se le llama flexibilidad cognitiva. Tus pensamientos todos los días pasan muchas cosas, yo pienso muchas cosas, pero yo sí decido, Blanca, en qué voy a pensar. Por eso cuando la gente se empieza a preparar en el tema, pues ya empieza a ocupar sus pensamientos en algo que vale la pena. Y es ahí cuando empiezas tu proceso a pensar y a utilizar correctamente ese tiempo cognitivo, ¿no? De pensamiento. Sí, ya que pasó lo de la enfermedad, bueno, no es que haya pasado porque la tengo, la depresión llega, gracias a Dios ya la he podido sobrellevarla. Entonces dije, ok, tengo que hacer algo. Me empecé a preparar, como te digo, empezamos en el 2020 con lo de la pandemia y pues el mejor pretexto pues para meterme en las redes y empezar a estudiar. Pero todo eso empezó porque yo necesitaba mi grupo de mutua ayuda, porque yo estaba en Familias Anónimas, que por cierto tú tienes aquí también, aquí en la fundación tienes este tipo de talleres, y todo cerró, si lo recuerdas, o sea, todos los grupos de mutua ayuda cerraron. Y fue cuando tú abriste uno en línea, ¿no? No te imaginas a la torre la necesidad que se volcó en las redes. Entonces yo dije, y como estos programas de Al-Anon, AA, etcétera, son como que muy, muy celosos en cuanto a sus tradiciones y pues antes, no sé ahora, pero antes recuerda que no podían hacerlo publicidad, pues no hay publicidad para ellos, no, etcétera.
Entonces yo recuerdo que yo le dije a mi coordinador, le digo, oye, le digo, deberíamos irnos a las redes, pero pues no se podía por las tradiciones. Era el Sí, son muy 2020, herméticos. ajá, era el 2020, todavía ahorita, o sea, yo sigo viendo ahí que se quedaron muchos ahí en Zoom, ¿verdad? En las reuniones virtuales. Entonces yo dije pero si hay mucha necesidad, ok, dije, entonces yo tengo el librito ese, me voy a guiar, porque recuerdo una vez una predicadora me dijo, si tú tienes el librito, y me señaló la Biblia, no te vas a equivocar, guíate de esto, guíate con el libro. Y yo dije, pues aquí tengo mi librito dije, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues si me equivoco, pues no le hacen, no estoy afiliada, perdón por los de Familias Anónimas, dije, no estoy afiliada, pero pues bueno. Y así empecé, Tato. Entonces, hablas de los pensamientos, de irlos acomodando. Yo empecé con este propósito de vida que Dios me ha puesto, porque así lo descubrí. Y quiero que por favor las personas que nos están viendo, no es algo de la noche a la mañana, porque no sé si te ha pasado, Tato, yo recibo muchísimos mensajes por Facebook preguntándome, ¿cómo le haces? Yo quiero ser como tú, ¿en dónde estudio? ¿Qué tengo que hacer? Y yo digo, híjole, pues no te recomiendo que seas como yo, porque si quieres ser como yo, pues tienes que pasar mi proceso, y yo no le deseo eso a nadie. ¿Qué pasó con Blanca cuando se entera que su hijo está metido en problemas de adicciones? Todo empezó cuando él tenía apenas 13 años, que nos dimos cuenta que él empezó a consumir marihuana. Pero gracias a Dios lo detectamos muy a tiempo. Eran sus primeros consumos. El primer consumo era el querer experimentar, ¿no? A los 13 años que nos dimos cuenta, y es entonces cuando lo empezamos a tratar. Hoy entiendo, hoy que tengo la preparación, obviamente que tiene que ver muchos factores. Sabemos que la adicción es multifactorial y que a él le ha afectado muchísimas cosas que le han pasado en su vida. Okay. Entonces, en esos momentos lo tratamos como creíamos nosotros, con psicólogo, con psiquiatra. De ahí ya se le detectaron algunas patologías psiquiátricas también. Okay. Voy a nada más a comentarles que no son mis hijos biológicos. Entonces, con más razón, empezamos a ver su historia. Órale, qué interesante. Muchas veces somos el resultado de nuestra historia, ¿no? Y aparte, recordar, no es hereditaria la adicción, pero sí es genética. Entonces, empezamos a ver muchas cosas, ¿no? Y efectivamente, viene de un papá consumidor. Entonces, pero ahora lo sé, porque empecé a estudiar. Y es todo un tema. El tema de la genética en la adicción es todo un tema. Yo lo que pudiera aportar, reforzando un poquito lo que dices, porque es un tema sumamente interesante, ¿no? O sea, ¿por qué unas personas se enamoran de una sustancia o se obsesionan de una sustancia, una relación o una actividad y se hace adictiva, y por qué otras no? O sea, es el debate del millón, yo creo, ¿no? Número uno, nuestra genética es distinta y las personas que consumen cierta sustancia que tiene un químico, pues va a impactar de una manera distinta en tu organismo o en el mío. Hay papás que dicen, no, que yo sí sé tomar o yo puedo tomar, pero no. Bueno, en parte no es que tú sepas o no sepas, es que tienes una genética distinta y la reacción, ¿verdad?, que produce el químico en tu sistema cerebral, pues es muy distinto, ¿verdad? Que es básicamente lo que mencionas. ¿Te pudiste investigar entonces? Sí, entonces, pero a lo primero, como te digo, cuando él tenía 13 años, pues sí tenía otras patologías, pues, ¿no? Un tipo de trastornos, etcétera. Entonces, estuvo él medicado con su psiquiatra, con su psicólogo, y todo fue muy bien en casi 4 años.
muy bien, la verdad. Él entró a la preparatoria. ¿Durante 4 años él siguió con el medicamento o nomás lo hizo un cierto tiempo? Con medicamento. Durante 4 años estuvo medicado, sí, ¿ok? Sí. Y con terapias y todo, muy bien, muy bien. Yo nunca le quité obviamente, que vieran a su mamá biológica. Nunca se los quité. Pero, oh sorpresa, él entra a la preparatoria y y empieza él a quererse ir con su mamá los fines de semana. Híjole, ahí empieza ya desde ahí ya un desequilibrio emocional tremendísimo. Entonces, como te digo, pues nosotros nunca le quisimos quitar eso, pues. Entonces, adelante, se quedaba con ella, pero no sabíamos nosotros la permisividad que iba a tener. Ojo, ahí. todos los que tenemos hijos de corazón, ¿no? Adoptados, vamos a lo mejor vivimos ese proceso que está platicando Blanca, ¿no? Sí, entonces no nos dimos cuenta hasta ya pasados los meses que en esa casa se consumía alcohol. Y ustedes por buena onda, pues, de que él pidió tener contacto con... Sí, entonces, pues yo hablé con la mamá, pues. Yo hablé con la mamá y le dije, estás cometiendo un delito. Y si sigues así, le dije, yo te voy a denunciar, porque ellos son menores de edad. En esa casa había actividad, pues, de drogas. De alcohol. Ok, sí se consumía y todo. Sí, de Era alcohol. mucha permisividad. Sí. Entonces, No, y lamentablemente en un chorro de familias se consume alcohol. Sí, ¿no? es común, ¿verdad? Ya. Es común. Entonces, pues un día yo llegué, surprise. Llegamos, Raúl y yo, jovencitos ¿qué eran? 15, 16 años. 16 años, con hieleras, Tato, en la casa. Hieleras y jovencitas, niñas. O sea, yo me bajé y les dije, ¿cuántos años tienes? Ya sí. ¿Cuántos años tienes? Uno me dijo, 18. A ver tu credencial. Y luego para tus pulgas, ¿no? Sí, a ver tu credencial. Le dije, no. Y se quedó así. Se me van todos ahorita. Sale mi hijo y me dice, tú no eres nadie para correrlos de esta casa. Claro que soy alguien, le dije. Soy una adulta responsable, le dije. Y les estoy haciendo un favor a estos muchachos y a sus papás, porque no sé en qué condiciones vayan a salir de aquí y vayan a cometer algún accidente o les vaya a pasar algo. Así que o se me van todos ahorita o ahorita les hablo a sus papás. Puro menor de edad, puro morrito con las hieleras hasta el tope. Menor. Mira, parecían hormiguitas, juntando todo y corriendo. ¿Y en ese hogar había adultos? Sí. Entonces, muchas personas me dijeron que hice muy mal en hacer eso. ¿Por qué? Porque evidencié a mi hijo y lo hice que pasara vergüenzas. Verás cómo me dijeron. Desde esa vez ya no quiso regresar con nosotros. Ahora, ok. Ahora detengamos el tiempo ahí. Supongamos que tú no hubieras hecho eso y que ese día se alcoholizan y que agarran el carro, matan a una persona o se matan o se mata él mismo. Sí. ¿Qué estuvieras diciendo ahorita? Le debí haber detenido el consumo de esta sustancia. Sí, por eso a mí cuando me dijeron eso, la verdad, yo decía, tomaba las cosas de quien venían. O sea, no me importaban. Claro. Yo sabía que había hecho lo correcto. Aclarando que yo todavía no sabía nada de adicciones, ¿no? Eso es hace muchísimo tiempo. Entonces, desde ahí ya no quiso él regresar conmigo, con nosotros. Okay. Ya no quiso regresar con nosotros, Tato, y 4 meses bastaron para que me hablara la mamá y me dijera que él estaba muy mal en drogas. Wow. Y que necesitaban ayuda. Y a partir de ahí, centros de rehabilitación. Ajá, así es. ¿Cuántos anexos? 2 porque 2 porque en el último, como te digo, él estaba muy chico. El primero lo tuvo a los 17 años por consumo de alcohol, ¿no? Porque era lo que me decía la mamá. En mi ignorancia, pues la mamá eligió el lugar. Yo pues nada más pagaba. Ella llevaba las terapias. Cuando salió... Tú pensando que estabas haciendo un acto de bondad, pues, ¿no? A lo mejor... Claro. Cuando él salió,
mi esposo le dijo a ella, le dijo, tienes que poner reglas, tienes que poner límites, por favor, mira, y empezamos los dos pues a decirle, y al mes, obviamente volvió a lo mismo, se reventó con otras sustancias y no pasaron ni 10 meses cuando se fue de la casa. Entonces fue cuando me hablan y me dicen que está en situación de calle. Entonces dije, ok. Que era lo que temías, ¿no? Que era lo que temía. Todavía no caí en la depresión. Uh-huh. Entonces fuimos, regresó a casa. Yo le dije a ella que lo buscara, porque ella no quería saber nada de nosotros, pues, ¿no? Ni de mi esposo ni mío. Y fíjate que una vez Raúl llegó llorando a la casa, pero así mucho. Yo pensaba, la verdad, que le había pasado algo a su mamá o algo, porque llegó muy mal. Y le dije, ¿qué tienes? Le dije, ¿qué pasó? Le digo. Y me mencionó el nombre de mi hijo y me dice, ¿dónde estará? Porque se perdió, pues, también. ¿Dónde estará? Y ya le dije, es que yo no sé, su mamá tampoco me dice nada. Le dije, no, pero si tú quieres, vamos a buscarlo, le dije. Y ya le dije, el fin de semana, le dije, déjame hacer unas llamadas para ver en dónde lo han visto. Y el fin de semana nos programamos y lo buscamos. Nos habían dicho que andaba para la costa. Wow. Y pues bien peligroso. Nosotros que somos de aquí sabemos muchas cosas que suceden. Y fíjate que no llegó el fin de semana cuando habló. Él le habló a Raúl. Cuando estaban peleados a muerte. Y se reportó. Te digo, providencia. Y se reportó, ya le dijo, ¿dónde estás? Quiero verte, etc. Vino, se vieron. Mi esposo le dijo, regrésate con nosotros, ¿no? Ya no con su mamá. Regrésate con nosotros, yo te voy a, si tú quieres la escuela, vamos a empezar, Ellos platicaron, ¿no? Ya como hombres. Y en eso quedamos. Cuando regresa, pero pues regresa mal. Y es cuando no quieren ni con nosotros, ni con la mamá. Se va a vivir con la novia. Una muchachita de familia, bien. Pero pues como son, pues, o sea, la mentira. Él dijo muchas cosas, muchas mentiras mías. Sí, pues buscando acomodar siempre, ¿no? Sí. La persona adicta acomodando siempre los cuadros, los escenarios para lograr su consumo estable, que es lo que él anda buscando, ¿no? Y por una parte digo, pues qué bueno que tuvo un refugio por meses nada más, porque obviamente la familia de ahí, la señora, se empezó a dar cuenta, la novia, porque ya el consumo era ya excesivo, terrible. Vivía para consumir nada más. Fue cuando lo corrieron de ahí y se fue a la calle. Me hablan, se rescata, hablamos con él y empezamos otra vez con el medicamento. Lo llevé con los doctores, pero al modo, pues, o sea, cuando estaba con nosotros era de que el esposo era la pastilla, ¿no? Y tómatela delante de mí, pues. Claro. Estando allí, porque no regresó con nosotros, pues. O sea, estábamos yo todos los días, ¿ya le diste la pastilla? O sea... Después de con la pareja que estaba, ¿no regresó a su casa? A la casa de la mamá, pues. Okay. Otra vez. De la mamá biológica. Sí. Entonces, pero nosotros pues estábamos pagando, yo lo llevaba con el doctor. ¿Y por qué no regresó a su casa? ¿Se puede saber? ¿No quiso? No quiso. Es que no quieren estar en las reglas. Sí, pues. No quieren estar, por supuesto. Ajá. Hoy lo entiendo, hoy que ya tengo el conocimiento y todo, ¿no? Entonces... No, allá dijo, no me van a dejar. No. Claro, no me van a permitir. Entonces lo que pasó aquí, pues la chica salía embarazada. Nos enojamos muchísimo, me acuerdo. y sabíamos que necesitaba él un internamiento urgente, nos dijo el doctor cuando yo lo llevé. Le dijo, yo lo llevé a un lugar
y obviamente se puso como demonio. No te vas a quedar, le dije. Nomás quiero que lo conozcas, que veas el lugar, cómo es el ambiente. Qué importante, disculpa que te interrumpa, Blanca, qué importante es que como papás conozcamos las relaciones de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿verdad? Sí. Porque nadie está exento de que nuestros hijos puedan tener un embarazo prematuro, que puedan relacionarse con una persona que sufre de alcoholismo, de una drogodependencia. Nadie está exento de eso, pero ¿cuántos papás hay ahí que sus hijos andan de novios, tienen relaciones y ni cuentan ni saben, pues, ¿no? Y, wow, no porque tu hijo sea una mala o buena persona, no, pero simplemente es una persona que está pasando por un proceso adictivo y sabemos que todo gira alrededor de eso y no se va a andar cuidando posiblemente, ni tiene cabeza para eso, pues, ¿no? Pudiéramos decir, ¿en qué cabeza cabe la chica quedar embarazado de él si ella sabía tantas cosas, ¿no? Sí, entonces... Y no con eso quiero culpar a la muchacha, no, es responsabilidad de ambos. Sí, claro, sí. ¿no? Entonces, sabía yo que necesitaba el internamiento ya porque el doctor no lo había dicho, nos había sugerido, pero también ya la muchacha estaba para tener a su bebé. Y dije, si lo encierro ahorita, a ver, si no se pone peor, querer salir, ok. Lo que yo hice, dije, le voy a dar chance hasta que ella tenga su bebé, que él conozca al bebé y me lo llevo. No, o a lo mejor eso pudiera traer un despertar, no se sabe, ¿no? Sí, entonces eso pasó, empezó a trabajar. La motivación. Sí, entonces empezó a trabajar, la muchacha ya le faltaba un mes para tener a su bebé, 2 meses, y sí, se fue a la casa, porque yo le dije que si quería, pues que tenía que irse a la casa. Se fue a la casa, me acuerdo que empezó a trabajar en un restaurante aquí de mesero, un restaurante de ¿Cómo prestigio. afectó? O sea, me estás hablando de todo un proceso, es una película, ¿no? Sí. ¿Cómo afectó todo este proceso a tus demás hijos, tu relación con tus hijos? ¿Cómo? Porque, pues imagínate, ¿no? Tú, tu esposo, con este pendiente por acá y las necesidades de tus hijos, o sea, ¿no? Ellos, los demás, o los otros 3 niños no estaban conmigo todavía. Okay. Ellos vivían con la mamá y ellos se dieron cuenta de todo lo que pasaba ahí en la casa. Wow. Entonces, fue cuando, te digo que me regreso un poquito, él estaba trabajando en un restaurante de prestigio de aquí, que tenían que ir uniformados y todo, y recuerdo que me dijo que necesitaba uniforme, fui con él, le compré todo para que trabajara y estuvo trabajando ahí, muy bien, medicado, ya en la casa. Okay. El medicado, lo llevaba, lo traía, el lonche, etcétera. Entonces pasa rapidito, tiene el bebé, vamos, obviamente la familia de él estaba muy enojada y con justa razón. Yo hablo con la señora y le digo, dele chance de que entre a ver al niño. Y sí, la familia de la novia. De la novia, sí. Chica, claro. Y con toda razón, ¿no? Yo le doy toda la razón, siempre se les ha dado la razón. Sí hubo un momento en que yo le decía yo a la señora, a la consuegra, que ahora les lo digo, pues no le digo, es que ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué no me hablas? Y es que Blanca me decía esto y me decía, me llenó a mí también, me dijo. No, es que sí. Se la creí, me dijo todo lo que me decía. Dice, yo decía, pobrecito y pobrecito. Y por eso lo recibí, me dijo. No, sí, los entendemos también. Ajá, claro. Entonces tiene su bebé y todo, pero siguió en el consumo y dije no. Fue cuando ya tuvo su segundo internamiento, estuvo ahí, ya nosotros pendientes del niño, que primero pues nos enojamos, ¿no? Muchísimo, que ni le hablamos, pobrecita, mi Vale le mando un saludo. Ahora el nieto es nuestra adoración, obviamente, ¿no? Ya tiene 4 años. Y entonces, ¿qué sucede? Que estando en el internamiento, los otros chicos que eran menores o ya son adultos, deciden irse conmigo. Okay. Llegaron y me dijeron, ya no queremos estar allá, queremos vivir con ustedes. Adelante. Fue otro proceso ese. ¿En hermanos? Los hermanos, pues, okay. ¿no? Los 3 hermanos. Okay. Los otros 3. Se quedaron conmigo, hasta la fecha pues viven con nosotros, ya son adultos, como te digo, jóvenes, adultos.
Y en el proceso de mi hijo, cuando él sale, él dura 4 meses ahí fue cuando yo empecé a sentirme muy mal. Cuando él está internado. En el segundo. Porque yo empecé a ir a las visitas, yo era la de las terapias, yo era la que ya empezó a conocer ese ambiente y decía, no voy a poder, porque yo pues las familias con las que convivía estaban hablando de 2, 3, 4, 5 internamientos. Y cuando yo iba al lugar... Las que bien les va. Sí, entonces cuando yo ya iba al lugar a los días de visita y yo los veía, no por degrinar, hacerlos menos a los muchachos, nada, pero yo veía a mi alrededor y decía, esto no es lo mío. Fíjate, esto no es lo mío. ¿Qué estoy haciendo aquí con esta gente? Y no por hacerlos de menos, sino que no era mi ambiente, yo no estaba acostumbrada. No es que nunca me iba a pasar, pero no me pasaba por la cabeza que nos pudiera suceder. Sí, a mí me pasó igual cuando visité los centros de rehabilitación con la familia y me pasó algo muy similar y decir, de ahora en adelante, o sea, somos uno mismo, todos los que estamos acá estamos viendo lo mismo, ¿verdad? O sea, yo todavía no lo veía así, tremendo. sino que yo nomás volteé y decía, yo no puedo. Yo salía. Yo creo que para una mamá debe ser 10 veces más Y yo salía impacto, y allá ¿no? afuera, mira, era llorar, y yo no puede ser porque está aquí. No, él no debe de estar aquí en este ambiente. O sea, no. Y quiero decir esto porque muchas personas, y todavía me sucede, no sé si a ti te sucede, Tato, que me invitan a compartir tema porque ese círculo de personas a donde a veces me invitan, a esos grupos donde a veces me invitan, los coordinadores o los que están a cargo de ellos me dicen, es que queremos que vengas, dice, porque hemos escuchado entre ellos que dicen que la adicción es de los pobres, que solamente los pobres. Y yo, o sea, todavía actualmente me sucede, pues. Entonces, quiero que sepan las personas que nos van a estar viendo que esto no es de pobres, no es de cuestión religiosa, política, ni nada, que a todos nos puede suceder. Porque después de que nos sucedió eso, como les digo, nosotros siempre hemos estado trabajando dentro de la formación, dentro de nuestra comunidad religiosa. Y me llegaban los comentarios, Tato. ¿Pero cómo? ¿A ustedes? Y yo decía, ¿y por qué no, pues? ¿Pero por qué? ¿Por qué tomó ese? Mi hijo era de grupos juveniles, era del equipo de servicio, él siempre ayudando en todo, muy servicial. Y no sé si te pasa, Tato, que las personas que están en consumo, que pasan esa adicción, son así. Son muy activos, son muy bonachones, son muy serviciales, son muy atentos. Pero lo que dices me dejó pensando. Puede suceder. O sea, al final del día, el valor que traes en la tarjeta de crédito no es un escudo para el impacto del cristal, la cocaína, la marihuana, el tabaco, el alcohol en el cerebro, ¿no? Si fuera así, pues otro gallo cantaría, como dicen. Pero lo que sí es una realidad es que a medida que la gente tenga más recursos económicos, manda a otros lugares a sus hijos o los interna en clínicas a lo mejor un poco más anónimas, más privadas, y por eso se pudiera llegar a pensar que en la clase alta, hablando en términos financieros, pues casi no pasan este tipo de cosas. No es que no pasen, incluso pasan hasta más, ¿verdad? La gran diferencia es que, pues sí, hay, como en todo, hay ciertas clínicas o centros muy apartados, ¿verdad? Muy privilegiados, muy escondidos, donde a lo mejor, pues, no se sabe, ¿no? Exactamente. O este tipo de personas, pues, hacen todo lo posible para enviar a sus hijos a otros lados y por eso no te los encuentras en la calle, ¿no? Tantas cosas, pero la realidad es que el sustento económico no basta para lograr evitar un problema de esta magnitud. Y cómo es que la sociedad aún, como no está empapada realmente de lo que es la enfermedad de la adicción,
sigue señalando y sigue etiquetando y sigue estigmatizando a las personas y a las familias, ¿no? Entonces muchas familias por eso no piden la ayuda por el temor a ser señaladas o etiquetadas. Las familias también se esconden por ese temor, Tato. A mí me pasó en la pandemia, pues, ¿no? Esto que les voy a comentar ahorita. Cuando mi hijo, por ejemplo, sale de su centro de recuperación, fue en el 2020. En el 2020, cuando él sale del centro de recuperación, lamentablemente yo no me di cuenta. Yo todavía, recuerden, yo no sabía nada de adicciones, no sabía ni detectar ni nada. Entonces, él tiene un consumo y debido al consumo, a ese consumo, fíjate, a los 2 meses de haber salido del centro, comete un delito. Comete un delito y lo apresan. Un asalto. Un asalto. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que, híjola, pasa esa situación en octubre del 22 de octubre? Nunca se me va a olvidar cuando recibo la llamada. Estaba en un servicio de mi iglesia. ¿Quién te habla? Él. Él te habla. Él me habla y me dice, estoy detenido. Y yo, así, a punto de iniciar, les digo, para las personas que son de la Iglesia Católica, el 22 de octubre es día de San Juan Pablo II. Okay. Y yo estaba en la celebración porque mi centro al que yo servía era el de San Juan Pablo II. Uh-huh. Y hacíamos una ceremonia grande. ¿Y entonces yo estaba sirviendo, congelada? Yo iba a proclamar también la palabra. Yo estaba sentada ya en el equipo de servicio y todo cuando recibo esa llamada. Me voy tras bambalinas. Lo único que estábamos esperando era que empezara la procesión. Me voy atrás y yo, ¿cómo? A ver, ¿dónde estás, fulanito? Ok. ¿Qué hiciste? No, ahorita que vengas. No, dime qué hiciste porque yo no quiero llegar y que me lo digan ahí. Quiero que tú me lo digas. Y me dijo. Me lo dijo. Espérate porque estoy ocupada. O sea, no sabía yo tampoco la magnitud. Pero me senté y empecé, no podía estar. Hice lo que tenía que hacer, me tocó, proclamé, que por cierto me equivoqué y el padre nomás volteó a verme. Estaba mal. Claro. El padre que me conocía sabía que algo estaba pasando. Claro. El equipo también se dio cuenta. Me siento según yo, para terminar. Y le dije a la coordinadora, me tengo que ir. ¿Me das permiso? Sí, me dijo. Me vieron que estaba mal. Claro. Salí y me aborda Raúl, porque también estaba en el equipo de servicio. Los muchachos, los hijos también estaban en el equipo de servicio. Y me dice, ¿qué pasó? Me dijo, no, me tengo que ir, pasó esto y esto otro. Me voy contigo. No, tú quédate, termina y quédate con los muchachos, le dije. Uh-huh. Déjame a mí, yo me voy, le dije. Tú termina, porque le tocaba servir más tarde. Yo me fui, le hablé a su novia y se fue conmigo. ¿Estaba en el Ministerio Público? Sí, estaba ya en el Ministerio Público y fui y me dijeron eso que había sucedido. Pude verlo. Fue tan rápido todo. ¿Qué alternativas habían para que tú lo pudieras sacar o no había ninguna alternativa? Sí había alternativas. Pero con muy pocas probabilidades de que pudiera salir. Otras que me habían ofrecido, pero que por mi ética no quise hacerlas. Bueno. Entonces, cuando se lo llevaron a los 2 días, se lo llevaron directamente ya para el juicio, para enjuiciarlo. Para la gente que no sabe, ni yo sé mucho, ¿no? Tú ya eres una experta en eso, pero llegan a la prisión y están en indiciados y ahí está el proceso. Todavía no. De aquí del Ministerio Público directamente se lo llevan al juicio, no a indiciados. ¿Y ahí dónde están? Juicio. ¿Dónde están físicamente? No, es que directamente. Ya. Directamente. Órale, ya te entendí. La entrevista, pues a ver qué va a pasar.
con el juez ya a su juicio. Ok, ya. Y la verdad, o sea, para las que no, como tú dices, o sea, es como sale en la tele. O sea, su tribuna, su rejita aquí, la familia para acá, el Ministerio Público, el abogado, o sea, salen de una puertita ellos. ¿Tú tienes que llevar ahí con un abogado o te asignan uno? Me asignaron uno. Ok. Me asignaron uno. El proceso que se tiene que llevar cuando una persona comete un delito, se dice que ya viene siendo lo que nos ofrecieron en el Ministerio Público. El juicio, un juicio oral o un juicio, el otro no recuerdo cómo se llama, pero nos dijeron, si ustedes agarran, como es primo delincuente, si ustedes agarran el juicio oral, inmediatamente ahorita va, se enjuicia y se le da la sentencia, inmediatamente. ¿Sí? Entonces, lo único que le podemos ofrecer es la pena mínima. ¿Cuál es? 6 años, 8 meses. 6 años, 8 meses es por un asalto. Por un asalto. Sí. A mano armada. Con arma blanca. Ok. Él traía un cuchillo y recuerda que aquí hace como unos 5 o 6 años habían muchas personas que traían machetes. ¿Te acuerdas? Entonces es por eso que la ley se modifica y ya sea obviamente un machete, un cuchillo, un desarmador, ya es arma blanca. Y aumentaron las sentencias. Antes las sentencias eran de 3 años para arma blanca, que podía salir con fianza. Pero debido a la situación de aquí en Hermosillo, que estaba esa situación de los asaltos con machetes. Los macheteros. Los macheteros, se aumentó la sentencia a 6 años, 8 meses mínimo. Entonces ya no alcanzas fianza. Ok. Entonces nos dijeron... Ahí le dieron la sentencia por asalto. Llegamos nosotros como público, la familia, el Ministerio Público, el abogado y el juez. Y sí, ahí mismo se le dio la sentencia. Si hubiéramos agarrado el otro juicio, el otro tipo de juicios, ahí es donde se van a indiciados y ahí esperan y empieza el proceso y se tardan muchas veces. He conocido gente que tiene 4 años esperando su sentencia. 4 años esperando sentencia. Tú estás ahí, Blanca, le acaban de decir a tu hijo que va a estar 6 o 7 años en prisión. ¿Te dan chance de darle un abrazo, de darle un beso, de despedirte o nada? Nada. Ahí. Nomás voltea y es todo. Hace mucho que no recordaba eso, Tato. Y es muy doloroso, pero fíjate que yo decía, no va a estar ese tiempo. No va a estar. Fuimos, le llevé ese día, ya era en la noche, ya eran su juicio fue a las 7 de la tarde. En octubre, ya aquí está oscuro a esa hora. Salimos como a las 8:30 de la noche. Se lo llevaron al penal, al Cerezo 1. Ahí lo único que llevamos cena nada más, no lo pudimos ver. Y ahí ya empezó mi otro proceso. Otro proceso. De visitar a un centro de rehabilitación, ahora visitar a tu hijo en prisión. Y me dijo, a los meses me decía, obviamente él lloraba mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Y quiero que sepan las personas que nos van a estar viendo que él era un muchachito de familia. No era, la verdad, Tato, no era una persona maleada, como decimos aquí, que estaba estudiando la preparatoria y me decía, y pensar que cuando estaba internado pensaba en meses, que iba a salir en tantos meses, y aquí son años, me dijo. Y yo le decía, yo te voy a sacar. Moví cielo, tierra y mar. Todos los recursos conocidos y no conocidos también. Lo único que se pudo hacer es protegerlo. Tenía 19 años.
Fíjate, apenas 19 años. 19 años. Y era un muchachito de casa, pues, que tenía el problema de la adicción, sí, pero era de casa. Claro, claro. Y me voy a saltar un poquito, pero hoy no es nada de lo que entró. No tiene ni la uña de lo que era. Se ha degradado dentro de prisión. 100%. 100%. Entonces, empieza otro proceso. ¿Por qué se ha degradado en prisión? ¿Cómo lo ves a tu hijo? Lo he visto a punto de morir. A punto de morir. Muchos, y que conocemos personas que han estado en prisión y que han salido adelante, que se agarraron la onda, etcétera, etcétera. Y conocemos a compañeros de AA, de NA, y que te hablan y que te dicen, déjalos, ahí se van a hacer hombres, y que déjalo, que iba a tocar fondo, y que déjalo. Y yo decía este será su fondo, el de estar en prisión. No fue su fondo. Ha estado a punto de morir, y se lo han dicho los médicos, se lo he dicho yo, y le digo, el médico le dijo en una ocasión, ¿qué fondo más quieres?, le dijo. A ti lo único que te falta tocar fondo de la muerte. Ha estado a punto de quedar mal de sus facultades mentales, ha estado a punto de morir, ha estado actualmente, ahora en enero, le diagnosticaron tuberculosis. Infección por las venas. Entonces, es terrible, terrible. Pero yo pensaba, volviendo otra vez, yo no voy a poder, esto es terrible, terrible. Y yo me atrevo a decir, yo, Blanca, y mi grupo de personas que tengo, yo les digo, no permitan que su familiar toque la cárcel. Si pueden hacer algo, háganlo. Pero no lo permitan. Y yo sé que muchos, a lo mejor de los que nos van a ver, van a decir, no, hay que soltarlos, hay que dejarlos, hay que esto. No. Para mí, no. Y ahora entiendo, ahora que yo voy, que convivo, que tengo convivencias con... Fíjate, ahorita les decía, estando en el centro, decía yo, ay, este tipo de personas, ¿cómo yo estoy conviviendo con ellas? Hoy me dicen la tía en el Cerezo. Me he ganado el cariño de muchos de ellos. A como puedo les llevo también sus comidas, sus tortas, sus panes. Me quieren, me abrazan. Soy más empática. He aprendido tanto de ellos, Tato. Me han dado tanto. Y ahora puedo entender el proceso que Dios ha tenido en mi vida. Esos 20 años que yo estuve sirviendo encerradita en mi parroquia, con los niños de la catequesis, con los jóvenes, con los matrimonios, con los adultos, con la evangelización, me estaba abriendo camino para esto. Porque creo que no hubiera podido hacerlo si el Señor no me hubiera preparado. Hoy entiendo que fue una preparación. Porque hoy veo a las personas y puedo empatizar con ellos, no los juzgo, no los critico. ¿Y sabes por qué, Tato? Porque esto que yo he aprendido acerca de las adicciones, y no nada más me enfoco en la adicción, me voy más allá, me voy a la psicología, a la neurociencia, y estoy estudiando y me sigo preparando. Y cuando platico con ellos, porque he estado cara a cara con secuestradores, con asesinos, con narcotraficantes, conviviendo
dándoles de mi comida, de la que yo preparo en mi casa. Eso hacía Jesucristo, ¿no? Porque yo pienso en ellos, porque de repente me vi un día haciéndole unas tortas a mi hijo, pero señoras tortas con aguacate que estaba muy caro, y me sobraron 3 panes. Y dije, ahí los voy a dejar. Dije, yo andaba apurada haciendo mi lonche. Y dije, se van a perder. ¿Por qué no los voy a hacer? Los preparé. Desde ahí ya no nada más pienso en mi hijo. Me llevo tortas de más. Y empecé. Llevaba una clase que estoy estudiando y llevaba una de las materias. Nos preguntaba la maestra acerca de la socialización. ¿Con quién socializan ustedes? Nos decía, ¿no? ¡Guau! Y nos hablaba del concepto, que era la socialización. Y yo ahí dije ¡guau! Yo estoy socializando con ellos porque me siento, porque platicamos, porque convivo con ellos 2 veces por semana. Eso es lo que hacía Jesús, ¿no? Compartía el pan aún sabiendo que con la gente que lo iba a crucificar y le ayudaba a la gente que lo iba a robar o que lo iba a denostar, ¿no? Entonces estás practicando tu fe a un nivel crudo, real, genuino, ¿verdad? Y al platicar con ellos y al saber el contexto de vida de ellos, yo decía pues con razón estás aquí. Sí, cuando uno conoce la historia es una manera muy potente de producir empatía. Uh-huh. La gente no está ahí porque quiere estar como se piensa. A veces somos víctimas de las circunstancias. Y sí es cierto, cada quien va a tomar sus decisiones. Eso es una realidad. Pero si nosotros muchas veces tuviéramos ciertas vivencias o trasfondos o traumas o lo que tú quieras de lo que tienen ciertas personas que hoy se comportan de una manera antisocial, a lo mejor estuviéramos ahí o peor, ¿no? Sí, pero lo que pasa aquí, Tato, es que a las personas que a veces he conocido, de muchas de ellas, tú dices, pues ellos deciden cometer, pues, ¿no? Tarde o temprano, pues andar en esas situaciones delictivas. Pero de los que yo he platicado con ellos, ha sido lo que han visto en su casa. Y han cometido esos delitos desde pequeños, se han involucrado en ese ambiente, desde niños. Entonces, yo digo, mira, entonces, como te decía al principio, tenemos que ir a la base, al contexto. Sabemos que la adicción nada más es el síntoma, ¿no? Es la punta del iceberg. Ajá, es el síntoma y vamos viendo qué hay abajo, detrás de todo eso. Igual ellos. Es la manifestación de algo más profundo. Pues. Ajá, entonces, ahora yo los veo así. Yo cuando voy, parece que voy de día de campo, ¿eh? O sea, cuando yo antes llegaba y las custodias a veces me decían, señora, usted no puede entrar, lo va a poner más mal. Porque yo llegaba y salía hecha un mar de lágrimas. Y duré 1 año así. 1 año. Cuando estuvo en el Cerezo 1, literal, yo pude en un momento, Tato, y tú me vas a comprender. Y digo tú porque yo sé que practicas la fe y las personas que nos están viendo que practican fe me podrán entender. Yo estuve en el infierno. Yo pude oler el infierno en una ocasión. Yo recuerdo que llegué un día, era tiempo de frío, y tuve un accidente en mi carro y estaba en el taller. Mi esposo entra a las 7 de la mañana al trabajo. El Cerezo, las visitas empiezan a las 8 de la mañana. A las 7:30 ya empiezan a hacer las filas. Y yo nunca le he fallado a mi hijo en las visitas. Nunca. Pase lo que pase, aunque esté yo enojada y aunque no le hablen toda la visita, yo ahí estoy. Y le dije, pues necesito irme, le dije, para allá, le digo. Me dice, pues te dejo, me dijo. Yo te llevo y yo de ahí me voy al trabajo. Ok, le dije, no. Pero pues él entra a las 7 de la mañana. Yo llegué ahí a las 6:30 de la mañana. A la prisión, afuera. Ajá, afuera. Fui la primera en entrar. Y aún estaba
estaba en un área, mi hijo, de protección, donde yo pagaba una cantidad de dinero para que estuviera ahí. Eso se lo puedo decir. Entonces, y no crean que es como lo que sale en muchas series, ¿no? O sea, me tocó, la verdad, entrar una vez a donde él dormía. Y yo le dije, por esto estoy pagando. Era una porquería. Pero lo que voy es que yo llegué ese día, estaba muy nublado. Estaba en un pasillo donde eran las visitas. Hacía mucho frío. Estaba muy húmedo porque riegan a cubetazos ahí el área de la visita. Y yo estaba sentada y ahí no pega sol. Entonces era muy temprano y como estaba nublado, se veía oscuro. Y ese lugar, cuando hay visitas, en ese mismo pedacito que está muy angosto, ahí se ponen a preparar alimentos y venderlos, los mismos de ahí. Uh-huh. Y pues ya apesta bastante gacho porque aparte también están los baños ahí, ¿no? Y estaba limpio, pero apestaba. Y yo volteaba y yo estaba sola. Y decía, esto es el infierno. Esto es el infierno porque era una soledad, una obscuridad, una peste y un dolor que se respiraba, que yo respiré ahí. Lo palpabas en el ambiente. Sí. Y yo estaba sola. Si acaso yo creo que era un muchachito que andaba ahí con el agua, ¿no? Y yo dije, esto es el infierno. Y nunca se me va a olvidar esa imagen. Por eso te digo, he tocado el infierno y no quiero estar ahí. ¿Cuántas mamás han tocado el infierno que tienen a sus hijos presos o a sus hijos en alguna dependencia adictiva, ¿no? Es el reflejo, yo creo, de lo que tú estás comentando. ¿Cuántas mamás viven en ese infierno, en ese vacío? Gracias a Dios, tú conoces las cosas de Dios y tienes el amor inagotable de Dios a tu alcance, ¿no? Tienes la tubería espiritual del cielo a tu favor. Pero ¿cómo le hace la gente que no tiene eso? Bueno, lo que yo he observado es que hacen pedazos a la gente que tienen a un lado. Descargan su amargura, su tristeza, culpan a medio mundo, sale fuego por su boca y queman al que está ahí cerca en esa situación en la que se encuentran. El que está lastimado empieza a lastimar. No en vano dijo Jesús, vengan a mí los que están cansados y preocupados, que yo los haré descansar, ¿verdad? Entonces, qué potente y qué genuino eso que me dices. No he estado bueno, he entrado muchísimas veces a prisión. Los domingos entro con un equipo de básquetbol a hacer un trabajo padre ahí de evangelismo y todo. Ya tengo como 2 meses que no voy. Pero bueno, quisiera cerrar con algo que comentaste porque es todo un dilema entre la comunidad familiar que tienen alguna persona en alguna dependencia adictiva. Es algo complejo, es algo difícil de descifrar, difícil de medir, difícil de controlar. Y es el tema de hasta dónde un padre de familia debe de permitir vivir las consecuencias de su hijo. ¡Híjola! ¡Qué tiro es eso!, ¿no? Porque pienso que sí es importante que nuestros hijos, nuestros familiares, vivan las consecuencias de sus actos, porque tienen que hacerse responsables, porque tienen que aprender, porque así es la vida, ¿no? O sea, si tú debes algo, tienes que aprender a trabajar para pagarlo, ¿no? El principio de la responsabilidad posiblemente se basa en eso, en hacerte responsable de tus acciones. Pero como padres de familia, y más cuando un hijo está en esa situación, ¿hasta dónde debo de permitirle vivir las consecuencias de sus actos para ver si lo hace reflexionar,
pero al mismo tiempo hasta dónde debo de intervenir para salvarle la vida. O sea, yo creo que es bien difícil eso, Blanca. O sea, es cómo puedes tener el tacto y luego después de estar tanto tiempo de que te esté dando problema, estás cansada, harta de lo mismo, de dar y que te traicionen, de que te manipulen. Híjole, la verdad que es algo pues, difícil, ¿no? No tiene palabras para poder... Mira, lo que pasa, yo en lo personal, yo aprendí a establecer límites estando él en prisión. Ándale. Como yo seguí con mi proceso. Cuando él salió del segundo internamiento, yo seguía yendo a las pláticas. Ojo, familiares que tienen a una persona en el centro de recuperación. Salen y dejan de ir a sus terapias, a sus grupos, porque como ya salió bien, ya se graduó, entonces yo ya no necesito. Entonces yo sí seguía en mi grupo. Y él me decía, ¿para qué vas? Y que no sé qué. No, pues déjame, yo me siento bien, ¿sí? Cuando lo llevan a prisión, que fue en octubre, yo seguí yendo, o sea, sí duré como un mes sin ir al grupo, pero regresé. Y pues ya regresé con esa novedad al grupo, ¿no? Entonces, y como les digo, yo seguí. Llegó la pandemia, yo ya empecé con un grupito así, pues para no destantearme. Y sabes, Tato, que yo aprendí a establecer los límites estando él en prisión. Quiero que sepan que yo nunca le di dinero a mi hijo hasta la fecha. Un peso, decirle, toma, aquí está un peso para ti, no le he dado. Para que vean que a como de lugar ellos consiguen la sustancia. Y si yo le voy a dar, me duele y me sigue rompiendo el alma cuando me dice, préstame, dame 100 pesos para rentar una televisión, ¿no? Y le digo, no. Inmediatamente recuerdo cómo ha estado, cómo se la ha pasado, cómo me la he pasado yo, y le digo, no hay dinero, tú sabes que no hay dinero. Entonces aprendí a establecer los límites y me costó muchísimo trabajo porque después yo también llevé terapias con personas, con familias que tienen a hijos en prisión. Ok. ¡Guau! Ahí aprendí, Tato, muchísimos secretos que pasan ahí, porque había muchachos... Es un modus vivendi, ¿no? Sí, porque había muchachos en las terapias que habían estado en prisión y que estaban en este grupo también. Y ahí nos decían, no, los mira, códigos. híjole, con solo decirte, yo a mi hijo yo no le llevo un jabón de baño entero, nuevo. Le llevo los usados. ¿Por qué? Porque lo va a vender. ¿Sí? Yo no le llevo el paquete de papel sanitario a mi hijo. Yo no se lo llevo. Yo nunca le llevaba un paquete. Antes sí, los primeros meses. ¿Por qué? Porque lo va a vender. ¿Saben ustedes que allí hay tanta cantidad de centímetros donde venden el papel sanitario? ¡Wow! O sea, ¿tantos cuadritos? Sí, tanto. 5 pesos. Sí, ¡Wow! ajá. Eso está interesante. Nunca había Entonces, escuchado. yo le llevo a mi hijo un rollo de papel sanitario a la semana. Y que se administre. Y que se administre. Le llevo un desodorante al mes y administra. Ya se me acabó, así quédate. ¿Sí? Claro. Y ha habido muchas cosas. Las Sabritas, las papitas, las galletas, ábranlos. Porque así nadie los compra de dentro. Abiertos, ya nadie se los va a comprar. Ándale. O sea, si le das papitas abiertas. Abiertas. Todas. Porque ya sé que nadie se las va a querer comprar, porque están abiertas. El cereal, le llevo cierta cantidad de cereal en una bolsa. Abierto también. Una bolsa de plástico. Sí, una bolsa de plástico aparte. Todo lo que puedan, abierto. La pasta dental, llévensela usada. Porque si no se vende Sí. todo. Entonces, aprendí, pues, ¿no? Y así hasta la fecha lo he estado haciendo. Ojo, no lleven kilo de azúcar, no lleven café, no lleven... no, porque son las curitas que hablan ellos, las venden. Hacen curitas de café con azúcar.
una cucharita de azúcar, una cucharita de café, la envuelven y las venden a 5 pesos. ¿Qué tal? Entonces, fueron muchas cosas que a mí me ayudaron, pues, ¿no? Y es así como yo empecé a ponerle límites, a ponerle hasta aquí, pero como les digo, de todas maneras, aún La así, experiencia te lleva a ampliar tu conocimiento vivencial de todas las esferas, ¿no? O sea, qué interesante. Y ahorita que decías eso de las familias, te cansas y todo, claro. ¿Y qué les digo? Yo que tengo un grupo de familias y se vale, Tato, se vale. Obviamente, ahora que yo estoy ahí en visitas y que dicen que hay muchas personas abandonadas por las familias, sí es cierto, pero yo las entiendo. Claro, por supuesto. Claro. Y yo se lo hago a mi hijo. O sea, es lo que te hace falta. ¿Qué quieres que te abandone también? Ahorita me dijo, yo pedí un permiso pues para que lo pueda consultar un médico aparte, el psicólogo y el psiquiatra. Entra un médico. Sí, psicólogo y psiquiatra aparte. Porque está grave. Entonces, ¿qué es lo que quieres, pues, no? Y yo le digo a las familias y se los digo a ustedes que nos están viendo, ¿hasta dónde? Me dicen, ¿hasta dónde? Yo como mamá jamás le voy a poder decir y nunca le diré a una mamá hasta cuándo. Porque cada quien tiene sus límites. Eso es. Cada quien tiene su límite. Eso es hasta donde Yo puedas, ¿no? a ti te digo, Ajá. hasta donde puedas, cuando quieras. Okay. Porque muchas veces quieres, pero no puedes. O muchas veces tienes el recurso, pero ya no quieres. Claro, y se vale. O muchas veces quieres, pero no tienes el recurso económico para internarlo, pues. Entonces, si tú quieres y si tú puedes, adelante. Y si no quieres, tira la toalla. Se vale. Y en un tiempo, tal vez, puedas levantarte y órale, otra vez, a darle y a seguir, porque no podemos tampoco, Tato, nosotros como personas de fe, quitarle esa esperanza a las familias. Totalmente, y la recuperación no está condicionada por la ayuda del familiar. O sea, esa No. verdad es algo bien tremendo, ¿no? Pensamos que si ayudamos más se va a recuperar más, no necesariamente. No. Y eso es algo que cuando nos cae el 20, wow, o sea, y ahí empieza una toma de decisión de establecimiento de límites, pues más saludable. Así es. Porque dices, bueno, ahora sí, es un amor más genuino y no es un amor malsano, no es un amor confundido, porque puedo decir, ok, literalmente lo voy a hacer sin esperar algo a cambio. O sea, voy a hacer esto por ti, aún consciente que no sé si te vas a rehabilitar o no, pero lo voy a hacer porque esto es lo que puedo y lo que quiero hacer. Pero para llegar a ese punto, pues tuviste que pasar, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Hace poco atendí a una señora y me dio mucha risa porque es una señora que tiene un súper trabajo, ¿no? Es así abogada, un súper trabajo. Y me dice, Tato, son fregaderas. Me dice, tengo 15, 18 años pagando las mejores clínicas, pagando esto. No viajo, me quedé sin vato, me quedé sin esto. Ve el carro en el que ando. Mi secretaria trae un carro mejor, no sé qué, traigo un carro, me dice. Ella es muy anchita, pues, ¿no? Entonces me dice, me siento y siento que me pegan las nalgas al pavimento, puedo sentir el calor, dice, en Hermosillo el calor, dice, ya se desahogó, nos soltó todo. Ya no es justo, me dijo, quiero viajar, me queda poco tiempo de vida. ¿Qué piensas? Me dice, pues dale. O sea, dale, estás en todo tu derecho, eso claro. es. ¿Y qué va? Y yo no te estoy diciendo que no ayudes, yo no te estoy diciendo que no ames, no, lo que tú puedas hacer. Así es. Sí, y eso es indiscutible. Sí, es un gran consejo. Y es un proceso. Lamentablemente, tenemos que pasar por muchas situaciones, tal vez, pues para poder entender. Recuerdo que en la pandemia, pues no hubo visitas un año, cancelaron las visitas. Y la primera vez que fui fue por locutorio, por Cristal. Y fue la primera vez que lo vi después de un año exactito. Y me dijo, pues nos saludamos, pero pues poniendo las manos ahí también literal como película, en el cristal, las manos en el cristal, llorando porque teníamos mucho tiempo sin vernos. Y ahí fue la primera vez, él no sabía lo que yo estaba haciendo, no sabía. Y ahí le dije, gracias. Y se me quedó viendo
y le dije, gracias a ti puedo ayudar a muchas familias. Ojo, porque me dicen muchas veces, ¿cómo agradecer la adicción? Dicen, ¿no? Y es como Jesús, que ama al pecador, pero no al pecado. Y yo amo a mi hijo porque la adicción no lo define. Claro. Es mi hijo. Y le dije, gracias porque tu adicción me ha llevado a conocer a muchas familias a las cuales yo he podido ayudar. Y es lo que yo le agradezco a mi hijo y he aprendido mucho de él. De hecho, su fortaleza, que viene de lo alto, obviamente, que es Dios quien hace nuevas todas las cosas, su fortaleza también viene de parte de Él, porque Él me sostiene para seguir adelante, para seguir en la lucha. Y como tú lo dijiste ahorita, Tato, tal vez yo no voy a poder lograr ver la recuperación de mi hijo. Tal vez sí, tal vez no. No lo sé. En fe, como persona de fe, digo, sí la voy a ver. Porque el Señor se manifestó una noche de mis tantas de insomnio. Y en una palabra me dijo, todas tus generaciones estarán salvas, desde el más pequeño hasta el más grande. Y podrán ser felices. Fue en la madrugada, una madrugada, creo que eran como las 3 de la mañana. Y inmediatamente dije, el más chico, mi nieto. El más grande, mi hijo. Ahí fue cuando yo pude saber que Dios tiene la promesa para mí, para mi familia, de que vamos a ser felices algún día y que si yo no logro ver la recuperación de mi hijo aquí en la tierra, allá en la otra vida, Tato, sí vamos a ser felices. Eso es lo que te iba a decir. Gracias a Dios la fe, la salvación es por gracia. Si no lo vemos aquí, lo vamos a ver en la eternidad. Esta es la preparación. Esta solamente es la preparación. Y nos estamos preparando. Y también una palabra de la Biblia dice, y que me llega mucho, que habla sobre la purificación. Yo me estoy purificando en el crisol del fuego. Y duele mucho. Pero voy a salir victoriosa, Tato. Amén. Es algo que yo me he puesto. Voy a salir victoriosa junto con mi familia y esta es la preparación, porque la verdadera vida viene después. Amén. Yo también lo tomo. Yo también voy a salir victorioso. Amén. Blanca, pues muchas gracias. Casi 1 hora y media dialogando, platicando mucho que platicarnos. Yo creo que nos pudiéramos quedar aquí una semana, ¿no? Platicando de eso porque nos apasiona mucho el tema. Te agradezco mucho de todo corazón. No me cabe la menor duda que mucha gente va a puentear contigo, mucha gente va a poder reflexionar, sentir paz, ánimo, gozo. Otros se van a preocupar más de lo que están escuchándonos. Pero bueno, el hecho de que se mueva algo en la gente que pueda ver esta entrevista, pues ya es ganancia. Lo dejamos todo en manos de Dios, que Él haga a su antojo lo que considere, que siga trabajando en tu proceso, en el mío, sobre todo en tu hijo y en los demás. Y bueno, que te siga permitiendo eso, la energía, el tiempo, la paz, que te siga permitiendo las fuerzas para seguir alcanzando más y para poder generarle esperanza a la gente, porque la esperanza nos da aliento, ¿no? Te agradezco mucho y a todos ustedes que estuvieron aquí siguiéndonos. No sé si lo viste así en pausas, el podcast, o te lo aventaste corrido como una serie maratónica de Netflix. La verdad no lo sé. Lo que sí te pido, por favor, es que compártelo, escríbenos. No importa si es algo bueno o malo, tú escribe algo ahí. Suscríbete al canal, nos ayuda mucho para seguir creando comunidad. Yo soy Tato Valderrama y antes de irme me gustaría que Blanca nos platique dónde pueden encontrar sus redes sociales, sus grupos, su actividad. Por si tú que nos estás viendo quieres buscarla, mándale mensaje, mándale tus datos para que ella
te platique cómo funcionan sus programas. Sí, gracias. Estoy en Facebook, Restaurando Familias en Adicciones. Así se llama la página. También tengo entrevistas. He llegado a más de 10 países ya, Tato, sin quererlo. Algo que empezó por mientras, pues así ha estado evolucionando. Tengo un grupo que ya vamos a tener. Tenemos 2 años y medio. Nos reunimos vía Zoom privado una vez por semana, todos los martes, donde podemos... es un grupo... donde nos damos mutua ayuda, ¿sí? De diferentes países, familias, madres, esposas, hermanas, abuelas también hay. Entonces, es un programa gratuito. Es un programa gratuito que nació del corazón para quedarse. Entonces, si tú quieres saber más acerca de este programa, pues ahí me puedes mandar un mensaje a Facebook, Restaurando Familias en Adicciones. Perfecto. Pues ahí estamos. Dios les bendiga. Aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar. Saludos.